Bien, pues continuaremos con nuestro estudio de los dones espirituales, del capítulo 13 de Primera de Corintios. Un capítulo muy famoso porque pues nos habla del amor, a veces un poco mal interpretado en parte, porque ese capítulo se refiere a la esencia de los dones, de cómo debe ser. Sin embargo, la palabra de Dios es universal y pues nosotros sabemos que esta es toda una exposición poética de lo que es el amor del Señor. Bellas palabras de vida. Los humanos tienen religión. Exactamente. Solo cierto metaloide. ¿Qué onda con esto? Bien, entonces les voy a compartir un versículo que conocen, pero se me hizo muy oportuno para empezar, que dice, pues yo sé, esa es en la versión, en la traducción viviente, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Ven? Es muy hermosa en esta versión, este pasaje que conocemos la mayoría, porque nos da un futuro y una esperanza de vida. Y nos habla precisamente de una forma de la expresión de la fe, pues que es la oración. De hecho, la oración es tan importante para la vida de todo creyente que Dios nos pide orar sin cesar. Y además de todo ello, en oración nosotros podemos hacer una realidad en nuestra mente lo que Dios promete. Ahí podemos apropiar una promesa, ahí podemos saber que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y saber, como dice la misma Escritura, que si Él nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Nunca descuiden sus tiempos de oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho, no se les olvide. Y entonces, tiene mucho que ver todo esto porque la oración se va a dar producto de las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, es la clave para la seguridad. En esta vida muchas personas pues compran seguros, arman un patrimonio y está bien. Hacer lo que se pueda, no sabe uno cuánto va a vivir. Pero en realidad la verdadera seguridad y la felicidad y la justicia están basadas en obtener o creer las promesas de lo que dice la palabra y en base a un estudio profundo. Este mundo cada día nos lleva a vivir de una manera más superficial y de alguna manera induce a las personas a no pensar. O sea, todo lo que hay en la televisión, en las series, o sea, generalmente no nos hace profundizar sobre todo en las cosas más importantes, que es lo que hay en nuestro corazón, lo más profundo del alma. Pero la Escritura siempre nos lleva a eso, a tratar de profundizar. Entonces, ahí vamos a conocer la voluntad de Dios. Y si nosotros desestimamos la voluntad de Dios, como hoy se mencionaba en este salmo, entonces todo lo que intentemos lograr va a venir al fracaso. ¿Por qué? Porque en realidad desestimar la palabra de Dios es desestimar a Dios y es en un sentido lo que significa no creerle. Todos vamos a luchar en la vida y de hecho las pruebas nos ayudan a eso, a afianzar nuestra fe o a hacernos ver que realmente no tenemos fe. Ese es parte del objetivo de las pruebas. En una prueba tú te encuentras ante la incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Y como nadie conoce el futuro, pues sí te puedes llenar de angustia, puedes dudar de Dios, puedes decirle a Dios, pues si tú tenías el control de esto, ¿cómo me pasa a mí esto? Muchas cosas. Recuerden que Job dio libre, ¿cómo se llama? Paso a su queja, ¿no? Libre paso a su queja. Pero en realidad, mientras nosotros conocemos más profundamente a Dios, más reverente va a ser ante Él
nuestra relación con Él. Por eso es tan importante todo el planteamiento de este salmo respecto del templo y todo eso. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros aprendiéramos a temer a Dios en la medida que es, nuestra vida sería diferente y además evitaríamos muchos pecados. Entonces, no desestimemos la voluntad de Dios ni descuidemos su enseñanza, eso es lo importante. Y aquí venimos precisamente a aprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en todo intentar lograr glorificar su nombre para que no vayamos al fracaso. En la vida pasan muchas cosas y en nuestra mente hay muchas ideas que circulan de la influencia de los medios, de lo que tú piensas y de lo que Dios dice. Ahí circulan en la mente. Y, como dice la Escritura, la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Realmente es una lucha. Que en la medida que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, tú vas a ir comprendiendo más y más, primero lo que hay en ti, para poder ir con Dios y arreglar. ¿Cómo le vas tú a pedir a Dios que te perdone de lo que no entiendes que tienes? Ahora, muchas veces no entendemos más de nosotros, porque las cosas que sí entendemos no las anclamos con Dios y con su palabra, o sea, no nos arrepentimos, no obedecemos. Y la vida cristiana es una vida creciente en forma espiritual. Si no entiendes las primeras cosas espirituales, no puedes avanzar a la segunda porque van a ser más irreales en tu vida. Entonces yo digo que tenemos que empezar por preocuparnos, por obedecer y cumplir lo que sí entendemos, lo que el Espíritu Santo revela y nos hace entender, para que podamos dar paso a las siguientes revelaciones que van a ser mucho más profundas. La esperanza es que si tú estás del lado de Dios, Él conoce lo que hay en tu corazón. Y a través de lo que tú vivas, Él te va a enseñar. Por eso quise poner este versículo de Jeremías, ¿no? Para daros un futuro y una esperanza. Él te va a enseñar. Pero tienes que disponer tu corazón. Entonces, si Él comprende, no quiere decir que se va a coludir contigo para el mal, o que va a permitir que tú justifiques tu pecado para que no te sientas mal. Por el contrario, Él siempre te va a enfrentar al mal, porque sabe los efectos devastadores que el mal hace en ti. Nosotros lo vemos en esta humanidad. Hemos progresado tecnológicamente en muchos aspectos, pero cada día la moral de la humanidad está peor. Y si tú has leído la Biblia y has leído la historia de Israel en Samuel, Crónicas y Reyes, te darás cuenta de que aún teniendo toda la luz, un día se alejaron de Dios, los israelitas, y sufrieron las consecuencias, el dolor. Todavía hoy vemos a esta nación temerosa que ya por gracia de Dios logró tener otra vez su tierra y viven en el temor constante contra actos terroristas, asesinatos y todo eso. ¿Y por qué causa están sufriendo tanto? Porque rechazaron al Mesías. Cuando Jesús vino como nación, lo rechazaron. Y ya llevan más de 2000 años sufriendo por ese rechazo. No sé si alguna vez ustedes habían pensado en esto, pero esas son las consecuencias del pecado. Te hacen sufrir más. Por eso es tan importante condicionar nuestra mente y nuestro corazón para obedecer, rendir nuestro corazón a Dios. Nosotros no podemos esconder lo que hay dentro de nosotros porque Dios todo lo sabe. Entonces, cuando tú tratas de esconder, te engañas a ti mismo. Y si te engañas a ti mismo, pues entonces no tienes tu esperanza de crecer espiritualmente. Pero saber que Dios nos conoce lo más profundo de nosotros, debía darnos gozo y no temor. ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida? O sea, ¿qué es lo que pasa en tu vida cuando Dios te muestra algo en lo que estás mal? Generalmente tenemos temor. Ahora, el temor reverente siempre nos lleva al arrepentimiento, y el saber que Dios no está jugando también nos ayuda a nosotros a que tengamos ese deseo y esa convicción de arreglar nuestras cuentas con Dios.
cuando David le entrega el reino a su hijo Salomón. Recordemos, David, Dios mismo declara que siempre fue recto e íntegro delante de él, salvo en lo tocante a Betsabé y a Urías, el Eteo. Él siempre fue íntegro, pero él se arrepintió y Dios lo perdonó y Dios lo ayudó. Por eso le dijo Natán, merecías morir, pero Dios ha remitido tu pecado. Ahí vemos la misericordia de Dios cuando vamos a Él. Y aun cuando no entendemos y nuestro corazón está dispuesto, Dios nos hace entender. Entonces, ¿de dónde debe surgir el temor? Cuando Dios nos muestra, entendemos y no hacemos. Ahí es donde debe surgir el temor. Pero en 1 de Crónicas 28:9, miren lo que le dice David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios, al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. ¿Ven? Dios conoce lo que hay en el corazón. Y David le dice a su hijo, adóralo con una mente dispuesta. ¿Cómo puedes tú disponer tu corazón si tu corazón se ha endurecido por causa del pecado? Cualquier tipo de pecado endurece tu corazón. Mientras no se arregla y mientras más lo quieras sostener, más endurece tu corazón. Y mientras más endurece tu corazón, más insensible te vuelves a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Por eso es que el principio de la sabiduría, según dice Proverbios, es el temor a Jehová. Saber que con Dios no se juega, pues Él todo lo sabe. Entonces, nosotros, la vez pasada habíamos comentado que podemos adorar a Dios activa o pasivamente. Y ya sabemos nosotros que nosotros podemos hacer cosas malas o no hacer cosas malas o hacer cosas pero no hacer lo correcto. Entonces, Dios quiere que hagamos lo correcto. Recuerden que la Escritura dice, y cuando hayas hecho todo lo que tenías que hacer, siervo inútil eres, porque has hecho lo que tenías que hacer. O sea, no es una gloria para ti que seas obediente a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde es donde está la gloria para Dios? Cuando tú dispones tu mente y tu corazón para ir un poco más allá. Todo esto que estamos ahorita planteando es necesario, porque ese es el principio del amor. Ir más allá. Las personas que triunfan en la vida, las que tienen los mejores puestos en las empresas, en lo que sea que hagan, los tienen porque generalmente van un poco más allá. Hay muchos, la mayoría tristemente, se hacen tontos, hacen lo que menos deben. Si pueden engañar al patrón, lo hacen, etc. De eso estamos llenos de anécdotas, ¿no? Pero en realidad, Dios todo lo sabe. Y cuando tú dispones tu corazón, tú debes de estar dispuesto a ir más allá, porque ese es el principio del verdadero amor. Entonces, nosotros somos pecadores, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos conciencia de un pecado, estamos y no nos arrepentimos, estamos desobedeciendo a Dios activamente. Pasivamente, reitero, es cuando tú, en un sentido, no haces lo que tienes que hacer. A veces no necesariamente hiciste lo malo, sino que no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, la Escritura te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a otros como te gustaría que te hicieran. Y ponte a preguntar, o mejor dicho, pregúntate ahorita si realmente estás haciendo eso en tu vida. A lo mejor solo buscas tu conveniencia. Celebras o tienes amistades solo para saber qué provecho
sacas de ellas, ¿no? Y no hay algo sincero. No te interesa la persona como tal, sino más bien porque le vas a pedir un favor, porque sabes que puedes obtener algo. Así son las alianzas humanas. Así se están uniendo ahorita todos los países. Y se está cumpliendo la escritura, haciéndose los bloques que un día van a participar, estos 3 bloques en la famosa futura batalla de Armagedón. Cada uno sigue sus propios intereses, por eso se unen, no por otra cosa. Entonces, nosotros sabemos que si Dios nos da instrucciones y no las obedecemos, lo estamos desobedeciendo activamente. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y dependemos de las personas y no de Él, estamos en un sentido desobedeciendo, estamos siendo inmaduros en la fe. A veces Dios nos bendice a través de otras personas y empezamos nosotros de alguna manera, a darle mayor importancia a estas personas que a Dios, cuando Dios es el que hace que los corazones se dispongan para que Él cumpla su propósito en cada persona. Así es la vida. O sea, pero Dios es el que mueve, Dios es el que mueve los corazones. Dios es el que te dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Dios es el que te lo dice, háblale ofrenda tanto, no hagas esto, cierra la boca. Si estás lleno del Espíritu Santo, debes escuchar esa voz. ¿Quién no ha escuchado que Dios te dice, cierra la boca? A veces Dios lo estamos viendo y seguimos hablando. ¿Ven ustedes? Obediencia activa, obediencia pasiva. Pero lo más importante son las instrucciones de Dios. Entonces, nosotros podemos estar desobedeciendo a Dios en forma pasiva cuando no hacemos lo que teníamos que hacer en nuestro trabajo o en nuestro matrimonio. O sea, ¿qué dice la Escritura? Efesios 5, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Y saben ustedes que en las ordenanzas de Dios es donde está la verdadera felicidad? El diablo ha sembrado la semilla de la rebelión de la mujer. Claro, que lo hizo desde Eva. Pero ¿saben ustedes? La mujer que no cumple el propósito de Dios es infeliz, se llena de amargura. Porque Dios no hizo al hombre superior, hizo al hombre y a la mujer para que fueran los dos un complemento, una unidad, para que se ayudaran mutuamente. Y el papel de la mujer es apoyar al marido a que crezca, a que madure, no a tomar el control porque piensa que es tonto y no hace las cosas que tiene que hacer. Eso pasa en este mundo. Es que yo tengo que hacerlo porque mi marido es un tonto. Yo lo he escuchado, me lo han dicho. No es así. Entonces, en el verdadero amor impulsa a la persona a ser mejor. Sí, tendrá que enfrentar a veces y todo, pero tiene que tener su propio papel. Y pues también, lógicamente, en las decisiones que tomamos cada día. ¿Cuántas decisiones tomas al día? Piénsalo. Yo creo que muchas. ¿Y en cuántas de ellas dependes de Dios? Es natural en el ser humano que cuando ya en su mente tiene el control o el hábito de hacer cosas, simplemente haga lo que hace por instinto, por naturaleza, por costumbre. Pero ¿cuántas de estas decisiones, en cuántas de estas decisiones no tomamos en cuenta a Dios? Y recuerden lo que dice el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2. Cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Esas pequeñas detallitos que nunca les ponemos atención son los que más afectan nuestra vida. Y los que nos hacen salirnos del amor. Esas pequeñas decisiones. Por eso dice, las zorras destruyen las viñas. Porque las zorras empiezan a comer por debajo. No se ve hasta que ya todo está lleno de agujeros y se hunde el huerto o lo que sea. Entonces, tengan mucho cuidado de esto. Entonces, tú puedes en toda tu vida estar
obedeciendo activa y pasivamente y no tomarlo en cuenta. ¿Sí? Y dices, no, pues si no he hecho nada malo, si no se trata de que evites lo malo, sino tienes que procurar hacer lo bueno, ¿ven? Tú dices, estoy bien porque evito lo malo. Pero la Biblia te dice que tienes que ir más allá. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién sigue esta norma? ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, muchas veces buscamos una respuesta. Ya se mencionó ahorita también en el Salmo. Y a veces Dios calla porque se cansó de hablarte y tú no le haces caso. ¿Por qué te iba a dar una respuesta si no escuchas? ¿Por qué te iba a revelar algo si no lo vas a obedecer? ¿Ven ustedes? Entonces a veces pensamos, ¿dónde está Dios como creyentes? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su respuesta? ¿Dónde? ¿Estamos reclamándole a Dios? Cuando el problema está en nosotros. Como dice el Proverbios 19:3. La insensatez del hombre torce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué Dios no me bendices? ¿Por qué Dios no me das esto que yo merezco? ¿Por qué? Y a lo mejor Dios te diría, porque te he dicho que hagas esto, esto y esto y aquello y no lo has hecho. Te he dicho que me honres. Te he dicho que vengas con un corazón preparado a los estudios. No te levantas y ya vienes así. Ojalá que todos vengamos con un corazón preparado. Por eso pues, generalmente lo decimos, ¿sí? Entonces, ¿quieres respuestas de Dios? Aprende a obedecerlo, desde los detalles más pequeños. No busques a Dios solamente cuando ya no te queda otra alternativa en la vida. Muchos creyentes o pseudo creyentes buscan a Dios cuando ya no les queda otra, pero antes ni se acuerdan de Él. ¿Ven ustedes por qué a veces Dios trae las pruebas? Porque si no las trajera no nos acordaríamos de Él. ¿Qué característica tiene una prueba? Nos viene porque somos incapaces de resolverla por nosotros mismos. Porque si pudiéramos resolverlo no sería una prueba, solo lo hacemos. ¿Ven ustedes? Y así puede estar llena nuestra vida. Bueno, lo hago porque puedo hacerlo, etcétera, ¿no? Pero buscar la voluntad de Dios, aunque tengas todo amarrado, es precisamente lo que tienes que hacer antes, porque tú no sabes los engaños y errores que puede haber dentro de eso. Y hablando de lo del traslado del arca, cuando Usa la toma, David obviamente no había tomado conciencia que estaba infringiendo los mandamientos de Dios, pero cuando la lleva la segunda vez el arca, entonces sí hace como debía hacerlo, y él mismo declara, por no haberlo hecho nosotros así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, porque no le buscamos según su ordenanza. Podríamos decir que para encontrar a Dios es según sus términos, no los tuyos. Y para que sea según sus términos, entonces tú tienes que aprender a ser fiel a Dios, a estar atento de lo que Él dice, al pendiente de cumplir su voluntad, ¿sí? Entonces no te esperes a que ya no haya alternativa, porque seguramente ahí Dios no te va a responder. Hay veces que Dios no responde y hay veces que Dios no da explicaciones, como el caso de la prueba de Job. Ya lo hemos últimamente repetido. Dios no le dio explicación, solo le mostró lo que Él es. No le pidas cuenta a Dios, ni le pidas explicación de por qué estás viviendo las pruebas que estás viviendo. Solamente cree. Solamente cree. Dios te ha mostrado que Él es bondadoso, clemente, misericordioso,
tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. El que os toca, toca a la niña de mis ojos, decía Dios respecto de Israel. Así nos ama Dios. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Entonces Dios nos dejó su palabra precisamente para eso, para que pudiéramos hallar consuelo y conocer su carácter. Y entonces entramos a 1 Corintios 13:2, que dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, el ingrediente, la sazón de la vida es el amor. Si no hay amor, las obras están muertas. De nada te vale hacerlo. El ingrediente que da vida a la palabra, que te da vida o seguridad a ti, es creer en el amor de Dios. Si crees en el amor de Dios, nada en tu vida, nada de lo que pase en esta vida te va a afectar, ni la tragedia más grande. Porque sabes que nada pasa sin que Dios lo permita. Y lo que permite tiene un propósito de amor, sobre todo ya como su hijo, si ya le entregaste tu vida. El que no le ha entregado su vida a Cristo es reo del infierno y del juicio eterno. Ni entiende ni tiene esperanza, ni puede pensar que puede hacer algo, porque la vida cristiana la produce el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Recuerden, Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. El Espíritu Santo es la garantía de que te vas a ir al cielo. Es la visa y el pasaporte al cielo. Dice otro pasaje, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ven ustedes? Ahí está. Entonces a lo mejor tú dices, y ya está el sentido de lo que estamos haciendo, estudiando. Esto, lo otro y aquello. Pero si no tengo amor, nada soy. ¿Sí? El don de profecía, que ya lo estudiamos. Pablo habla que es el don más esencial, porque revela o trae la verdad de Dios a las personas. Por eso es tan importante la profecía. Y este don, lo que le da fuerza, recuerden que ya vimos más extensamente antes de esto, ahorita solo vamos a encajar cosas importantes, ¿no? O sea, este don, lo más importante es que debe ministrarse en amor. ¿De qué te sirve conocer todos los misterios? ¿De qué te sirve conocer toda la ciencia? ¿De qué te sirve tener toda la fe para trasladar los montes si no tienes amor? Nada eres. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el ingrediente, el amor. El que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos recibido este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Estás tú ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Esto habla de ciertos dones. Encuadra
el don de sabiduría, conocimiento, discernimiento. Eso encuadra todos los misterios y toda la ciencia. Pero si no hay amor, no hay nada. ¿De qué te sirve saber? Por ejemplo, conocer la voluntad de Dios. Si ya leíste una vez la Biblia, ya sabes lo que Dios dice en la palabra, ¿verdad? Y si la has leído 50, ya sabes mucho más. Pero ¿de qué te sirve si no la aplicas a tu vida? ¿Ven ustedes? Por eso Pablo pedía en Filipenses 1:9, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la clave del verdadero entendimiento, el amor. Sin amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Y ahora vamos a la fe. Y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes. Y Jesús en Mateo 17:20 les dijo, porque ellos dijeron, ¿por qué no pudimos echar el demonio de este hombre? Recuerden, decían cuando la transfiguración, desciende Jesús, estaban todos alegando, porque había el hijo de un hombre poseído, y los apóstoles no lo pudieron echar fuera. Y entonces cuando ya Jesús lo sacó, ellos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:32 dice, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Pero el verdadero creer está anclado en el amor. Desde el momento que nosotros pusimos nuestra vida en las manos de Dios, ya Dios nunca tiene más nada contra nosotros. Si no, no diría Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque nosotros ya pasamos del juicio al amor de Cristo. Ya Dios no ve nuestra vida a la luz de nuestros pecados, ni siquiera aún a la luz de nuestros pecados actuales, porque ya todo fue pagado por Cristo. Tú dirás, bueno, si Dios ya me perdonó todo y peco, entonces no tengo problema. No tienes problema en cuanto a perder la salvación, pero sí tienes problema en cuanto a que el pecado te hace perder la comunión con Dios, te roba la seguridad y además produce en ti maldad. Si no, 1 de Juan 1:9 no diría, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lo más importante, y limpiarnos de toda maldad. Todo pecado produce maldad en nosotros y la maldad nos lleva a rebelarnos contra Dios y hacer cosas que acarreen consecuencias de nuestra vida. ¿Dios te puede perdonar cualquier pecado? Claro que sí, lo hace si se lo pides de todo corazón. Pero se van a quedar las consecuencias ahí. Ejemplo, David. Si David hubiera sabido todo lo que le iba a suceder por haberse dejado seducir en ese momento por su lascivia, yo creo que no lo hubiera hecho. Pero David, para empezar, no hizo lo que tenía que hacer. Él debió haber ido a la guerra. Decidió quedarse a descansar. Y ahí fue donde, débil su fe, pues bueno, ¿por qué era débil su fe? Porque tampoco siguió el mandamiento. Cuando Samuel les dicta las leyes del reino, no tomará muchas mujeres para sí. Bueno, eso él lo hizo. ¿Y saben qué fue lo peor? Su hijo Salomón lo aprendió. ¿Y qué le costó a Salomón? El reino. Su hijo perdió 10 tribus. ¿Ven? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Anticiparnos. ¿Conoces tus debilidades?
Si conoces tus tendencias y debilidades, ya debes estar orando y preparándote, porque las tentaciones van a venir. Las pruebas van a venir. Y si tú vives superficialmente la vida cristiana, vas a caer en una o en otra. Pero si tú vives lo que Dios dice, vas a estar preparado y alertado y no vas a caer. Esa es la diferencia. Entonces, la fe verdadera está anclada en la verdadera seguridad del amor de Dios hacia ti. Y recuerden que el amor de Dios, además de que cubrió todas tus faltas, el amor de Dios es precisamente la expresión más grande de satisfacción para un ser humano, porque Dios es amor. Él hizo a la humanidad para su propia gloria, pero si Dios es amor, quiere decirle que lo que rige a la humanidad es el amor. ¿Y qué le robó a la humanidad el poder gozarse o apropiar el amor de Dios? El pecado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron después de haber pecado fue esconderse de Dios. ¿Qué tanto te estás escondiendo tú de Dios? Ahora, la fe, que es algo bien importante, va anclada a la oración. Por eso, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe va anclada a la oración. Y la fe está sustentada por las promesas de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la oración es la expresión de esa fe. ¿Ven ustedes? Entonces, si no tenemos fe, si no estudiamos la palabra, nuestra fe es una emoción que no mueve montañas. Pero Dios, aquí dices, ¿por qué no lo haces? Porque no tienes fe. Realmente es porque no tienes fe. Porque aquí la Escritura te dice que todo lo que pidas lo recibiréis, ¿sí? Si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes. Por tanto, la fe es inútil sin un amor abnegado a Dios y a sus mandamientos. Y parte de esto es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo importante de que nosotros estemos estudiando los dones. Los dones Dios nos los otorgó a los creyentes para que funcionase cada parte en los lugares donde haya diversas iglesias en forma completa. ¿De qué te sirve tener un don si no lo ejercitas en amor? Si estás lleno de frustración, de engaño, de envidia, de codicia, de resentimiento. Un día alguien dijo algo y te hirió y cambiaste tu actitud para siempre con este otro creyente. Y les voy a decir una cosa. Cada uno de nosotros es bastante imperfecto y cada uno de nosotros tiene su propio carácter. Y puede decir cosas sin sabiduría que sin quisiera imaginárselo ofende al hermano. ¿Qué es lo único que te va a sacar adelante de esto? ¿Qué es lo único que puede mantener a la iglesia unida? No ser tampoco tan ofendido, ¿sí? O sea, no te ofendas por cualquier cosita, porque el que se ofende por cualquier cosita denota un orgullo muy grande. El amor, lo hemos visto en Cristo, en la expresión de Dios, todo lo perdona. No, ¿por qué crees que dice la Escritura? ¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¿Te acuerdas de este versículo? ¿Qué te está diciendo? Piensa bien de tu hermano.
y aunque parezca lo contrario, y te vas a evitar conflictos. Porque si tú piensas mal, sin lugar a dudas, vas a expresar con otro tu mal pensamiento y lo vas a contaminar. En lugar de ayudar a las personas a que crezcan en la fe, tus comentarios pueden estar hundiendo esa fe. Pueden estar trayendo división a la iglesia. Por eso es siguiendo la verdad en amor. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si un día Dios va a desposar a la iglesia como una virgen ataviada, pura, blanca, resplandeciente, ¿cómo te atreves a juzgar a un miembro de la iglesia? Ayudarlo a crecer, ayudarlo a superar sus problemas, eso es andar en amor. Muchas personas han malentendido esta cuestión del juicio. Juicio en el sentido de juzgar solo le corresponde a Dios. Juzgar a una persona para ayudarla a crecer, eso sí tenemos que hacerlo. Ayudarnos unos a otros, entender el amor de Dios, eso es lo que es el verdadero amor. Si nosotros no aprendemos a amar, estamos fracasados. Como dice en Gálatas, que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que, en pocas palabras, si analizas un poco este versículo, nadie puede cumplir la ley si no cree en el amor de Dios y no actúa en amor. El amor no le hace mal a su prójimo, dice la Escritura. Entonces tú puedes malentender una exhortación para tu bien, porque estás lleno de orgullo, cuando alguien te quiere hacer el bien. Si no, como pastor, ahí no le voy a decir esto porque no voy a hacer que se ofenda. ¿Estaría yo actuando en amor? No. En lugar de temer a Dios, estaría temiendo a la persona. En muchas congregaciones, ¿saben qué hacen? Consienten y apoyan a todas las personas. Por eso están llenas de gente. Le dicen a los falsos profetas, los falsos maestros, le dicen a la gente lo que quiere oír. Y claro, están llenos de adeptos. Aquí no me juzgan, aquí no hay convicción. Cuando lo primero que la palabra de Dios te dice es que tú te tienes que juzgar a ti mismo. Eso te dice la palabra de Dios. Y si tú te juzgas a ti mismo, vas a apelar a la misericordia de Dios. Y si apelas a la misericordia de Dios, forzosamente vas a ser misericordioso con los demás, por la misericordia que apelaste a ti. Si no, este pasaje no diría: con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Ven ustedes? Y todavía Jesús nos ejemplificó esto con la parábola de los dos deudores, ¿no? Al que Dios le perdonó una deuda impagable y salió feliz. Y luego vino su consiervo con una deuda totalmente pagable y lo obligó a que la pagara. Y cuando se entera el amo, que obviamente es Dios: siervo malo y negligente, toda esta deuda te perdoné porque me lo pediste. ¿No debías haber hecho tú lo mismo con tu prójimo? Por tanto, paga la deuda. No entendió el amor de Dios. Y nosotros a veces no apreciamos el amor de Dios porque no hemos visto todavía la magnitud de nuestro pecado. Recuerda, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Mas al que poco se le perdona, poco ama. Tienes que concientizar en tu vida la grandeza de tu pecado para que puedas apropiar el perdón de Dios. Mientras tú creas que los demás son más pecadores que tú, no estás
nunca vas a entrar en la misericordia. ¿Por qué creen que Pablo, quien más trabajó, dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero? Tú eres el primero. No te juzgues, no te compares con tu prójimo, porque tienes un grande pecado. Y si ya apropiaste el perdón de Dios, debes de vivir en gratitud y más bien ayudar a las personas a que entiendan la grandeza de su pecado para que apropien este perdón. Si no, no las amas. O sea, si Dios no amara, no enfrentaría al pecado. Pero Dios te enfrenta. Dios te hace ver el grado de tu maldad. No te vayas con la finta de lo que se predica actualmente en este mundo, porque nosotros estamos viendo el resultado del consentimiento de este mundo. O sea, una total dispersión de pensamientos. Todo lo que estamos viviendo de problemas de género y todo esto, ¿sabes qué? Es por falta de temor a Dios, por falta del conocimiento de la Escritura, por falta de personas que sean valientes para decir: eso está mal. Ah, no, déjalo ser. Y a veces te dejas influir por tanta publicidad que hay, y dices: no, o sea, a lo mejor sí tienen razón. O sea, tienen razón en asesinar. Ahí está la sangre derramada de la que hablábamos, la que hablaba Alex ahorita en el Salmo. O sea, a veces vemos ahorita: no, sale una nación a defender a la otra, qué bárbaro. No, qué injusticia de tanto asesinato. Y la nación que sale a defender tiene más de 5 millones de asesinatos al año en abortos. ¿Qué es? ¿Dónde está la justicia? No dice: ay, no, qué buenos son estos que están apoyando. Están llenos de perversidad y de maldad. Lo que necesitan es conocer el Evangelio. ¿Y cómo lo vas a transmitir si no lo conoces? ¿Cómo vas tú a poder enseñarle a otro lo que tú no crees si no vives? Primero apropia para ti mismo. Y entonces tendrás gratitud, apropiarás el amor de Dios y entonces podrás ayudar a otros. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu poder podemos profundizar, Señor, en estas enseñanzas que nos hacen ver la realidad de lo que tú eres, de lo que tú piensas. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios puro y santo. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos lleves a vivir una vida de mayor santidad, que podamos crecer cada día en el conocimiento tuyo, que quites toda la rebeldía de nuestro corazón y todo medio de justificación que nos impide enfrentar nuestro pecado y arrepentirnos. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a apropiar tu amor. Enséñanos a entender la dimensión de tu amor, para que sepamos que no merecíamos nada, Señor, pero tú nos diste la salvación. Y aún ahora, como tus hijos, no merecemos nada, pero lo único que podemos hacer es retribuirte, Señor, por gratitud en un servicio fiel a ti, a tu iglesia, Señor. Enséñanos a amar a tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a amarnos entre nosotros mismos, y enséñanos a vivir la verdad en amor. Hoy, Padre, te pedimos por Pati López, que tú sigas sanándola, que tú la puedas realmente recuperar. Por Rocío, que no se sentía mal y no vino, y también por mi esposa, Señor. Tráela sin salud. Y también, Señor, tú sabes lo que aquí podemos padecer. Tenemos cuerpos que se van deteriorando. Fortalécenos y danos, Señor, la fuerza para seguir adelante y cumplir el camino de tu voluntad hasta que tú nos llames. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.